Muy buenos días, jóvenes estudiantes de nivel secundaria. Recibe el cordial saludo del profesor Javier Caxe de la Educación para el Trabajo. Hoy, en esta área, realizamos la semana 22 de actividades. Antes de empezar con la sesión, recordarte siempre los protocolos de higiene. Lávate las manos constantemente con agua y jabón, mínimo 20 segundos. Si sales a comprar, usa mascarilla. Guarda el aislamiento social, 1,5 metros, 2 metros. Si tienes que tomar algún bus de transporte público por alguna emergencia, no te olvides de usar la mascarilla facial, que es obligatoria. Y recuerda que tal vez tú seas asintomático, pero cuando vayas a tu casa puedes contagiar a tus seres queridos, a tus abuelitos, a tus padres, tal vez personas vulnerables de edad avanzada. Así que, joven estudiante, hay que tomar conciencia, más aún que en estos últimos días el número de contagiados está aumentando. Así que te deseo de todo corazón que en la familia haya salud y que nos estemos cuidando. Bien, vamos a iniciar estas actividades de la semana 22. Como puedes ver, el título de esta actividad es que vamos a aplicar el modelo de negocios Lean Canvas parte 6. Recordarte que esta actividad la venimos ya realizando durante varias semanas. Quien habla es el profesor Javier Caxia Leiva. Hoy día la competencia de desarrollar es gestionar proyectos de emprendimiento económico y social, como puedes ver acá en lo que es subrayado en la pantalla. Nuestra capacidad del área es crear propuestas de valor. Y el propósito de esta actividad básicamente son dos propósitos. Uno, que conozcas lo que es la estructura de costos. Hablamos de costos fijos, costos variables. Y el segundo es que tú seas capaz de hacer el presupuesto de cuánto vas a gastar en tu proyecto o reto de emprendimiento que te has propuesto ya hace más de un mes. Solitos, jóvenes, vamos a iniciar esta sesión. Recordarte que antes de empezar, todas las actividades que hagamos deben guardarlo en tu portafolio, debidamente organizado, semana por semana. Usa tu papel, tu cuaderno, lápiz, lapicero, usa la regla o algo similar. Recuerda que si algo no entiendes, puedes preguntar a tu familia o en todo caso a mi WhatsApp personal. Bien, hoy ya trabajamos con el séptimo bloque del lienzo Lean Canvas. Nuestro objetivo es que tú aprendas lo que son costos, como ya te dije. Entonces vamos de una vez a la actividad. Lo primero que quiero indicarte básicamente es que si tú te haces la pregunta en cuál de los canales hay mayores gastos, la respuesta es una sola. En el canal físico hay mayores gastos, de todas maneras. ¿Por qué? Porque en el canal físico vas a tener que contratar personas, vas a tener que gastar en mobiliario, vas a tener que alquilar un local y eso involucra gastos. En cambio, en el canal web las cosas son más simples, solamente tienes que tal vez pagar un alojamiento en una página web y en todo caso hacer la propaganda para que tu negocio sea conocido. Por el resto, las ventas son más sencillas con menores gastos. Según el material que tú tienes a continuación, eh, para que tú tengas tus ventas en un canal físico, necesitamos recurrir varios gastos. Acá te los detallo. Un gasto que tú tienes que tener en cuenta cuando tienes un canal físico es el pago de alquiler. Sí o sí, para que tú vendas tus productos mediante el tipo físico tradicional, tienes que tener un local. Segundo, tienes que tener un personal que atienda en ese local. Pero tú dirás, pero profesor, yo mismo voy a atender. Pero igual, tú vas a atender, pero tú tienes que recibir un pago por esa atención. Uno de los grandes errores de las personas que hacen sus presupuestos o sus costos es no considerar que la persona que atiende va a recibir un pago. Y muchas veces se saltan ese paso y dicen, no lo consideran porque el solo hecho de que tú lo hagas piensas tú que no vas a cobrar y eso es falso. También hay que contratar un personal de seguridad y como te digo, si tú vas a atender en tu casa físicamente, tienes pues que comprar un mobiliario. Si vas a vender queques, si vas a vender café, necesitas una banquita, una sillita, una mesa donde atender a los clientes. Entonces, como te decía anteriormente y ahora te lo confirmo,
Cuando tú tienes un canal físico, hay varios gastos que vas a tener que solventar, y son los que te he detallado. Hay más, obviamente, pero estamos dando los más principales. En cambio, cuando tú vas a hacer tu venta mediante el canal web, tú ya entiendes esto. Más aún, si vas a usar las plataformas de las redes sociales, WhatsApp, Messenger, Twitter, Instagram, ahí no tienes que pagar nada. Lo único que tienes que hacer es colocar tu anuncio y ese anuncio lo van a ver tus contactos. En Messenger también lo puedes hacer público, igual que en WhatsApp, también puedes hacerlo a tus contactos. Entonces, la forma de distribuir la propaganda de tu negocio es más rápida. No necesitas un local, no necesitas mobiliario, porque como es una venta web, simplemente la persona te llama o te contacta, te pide el producto, tú agarras tu casa, llevas, te hace el depósito o la transferencia bancaria o te paga en ese momento y ya está. Entonces, vamos a concluir hasta ahí. El primer bloque tiene la intención de que tú sepas cuáles son los gastos básicos que se incurren y la diferencia básica entre un canal web y un canal físico. Acá te hemos puesto un cuadro, un resumen de lo que hemos estado hablando. Entonces, para finalizar este primer bloque, en un canal físico hay más gastos. Gastos del alquiler, del personal, el mobiliario, etc. En un canal web, el único gasto tal vez que necesitas hacer es con lo que respecta al alojamiento web, ¿no? Si ya estás pensando en un negocio que tiene un alojamiento web, que va a usar una página web, entonces vas a tener que pagar tal vez en esta página web, ¿no? Para que tengas un dominio. Pero por lo demás es sencillo y tal vez de repente algún costo más en publicidad, si es que vas a usar otro medio que no son redes sociales, entonces tal vez tengan que hacerlo. Pero como tú verás, pues, y te harás la pregunta y te hago la gran pregunta. Entonces, ¿qué canal eh, es ahora el adecuado en este tiempo de pandemia y que nos involucra menos costo? La única respuesta sería que el canal más adecuado sería el canal web. ¿De acuerdo, joven estudiante? Entonces, la primera conclusión a la cual quiero llegar y que también en el material está, y eso es, el canal web es el medio de venta más económico. Vamos ahora con el segundo bloque, con la segunda intención, con el segundo propósito de la sesión. Ahora vamos a conocer, vamos a hacer nuestro presupuesto. La palabra presupuesto tú ya la conoces, ¿no? Más o menos es detallar qué es lo que vas a gastar en lo que necesitas producir o confeccionar o fabricar. Entonces, vamos con la teoría. Según la teoría, los costos son básicamente, se dividen en dos tipos. Esa es la gran división. Costos fijos y costos variables. Aquí en el material, el cual tú puedes leer con detenimiento, hemos detallado cuáles son los costos fijos. También está el concepto. ¿Qué es un costo fijo? Es lo que tú siempre vas a pagar, gastar y que no depende de cuánto produces. O sea, si tú, por ejemplo, tienes un canal físico y vas a vender queques, ¿está bien? Entonces vas a tener que alquilar un local. No creo que el dueño del local te diga, bueno, joven, yo, si vas a vender un queque, me pagas tanto alquiler. Si vas a vender 5 queques, me pagas un poquito más. Si vas a vender 1000 queques, te voy a cobrar más. Nadie dice eso. Simplemente te alquilan el local y el pago del local es un monto fijo. Vendas o no vendas. Entonces, ¿qué es un costo fijo? Es eso, lo que tú vas a pagar siempre y que no depende de si vendes o no vendes y cuánto vendes. Acá entonces te estoy poniendo en la parte inferior algunos ejemplos que he redactado eh, referido a lo que es un costo fijo. ¿Sí? Costo variable. ¿Qué es un costo variable? Es el costo, como dice su nombre, que va a variar dependiendo de lo que produzcas. Por ejemplo, para fabricar 2 queques necesitamos cierta cantidad de harina, ¿cierto? Y si vas a fabricar 10 queques, ¿vas a necesitar la misma cantidad de harina? No. ¿En cuál de los dos vas a gastar más harina? Cuando vendas o cuando prepares más queques.
Entonces, todos los productos, todos los costos a la cual tú haces, pero dependen de cuánto vendes, a eso se llama gastos o costos variables. Acá también en el material te hemos puesto algunos ejemplos, no es necesario que lo indique, pero ahí están puestos, ¿sí? Entonces, es lo primero que tienes que entender, la diferencia entre costo fijo y costo variable. Y para que tú entiendas bien, en el material se te han puesto algunos ejemplos de costo fijo y algunos ejemplos de costo variable, ¿sí? Muy bien. Ahora, acá tenemos un resumen, una tabla. Es una información teórica de la clasificación de los costos. Según la teoría, los costos pueden ser también costos de inversión, costos de producción, y estos costos de inversión se subdividen en gastos preoperativos, o sea, son los gastos antes de que funcione o antes de que tú pongas tu local. Los gastos de activos son los referidos a las herramientas, como puedes ver acá, y los costos de producción se dividen en dos, los costos variables y los costos fijos. Entonces, haciendo un resumen, los costos se dividen en cuánto, en dos tipos, costos de inversión y costos de producción. Los costos de inversión se dividen en cuánto, en dos tipos, los gastos preoperatorios y los gastos activos. Y los costos de producción se dividen en dos, los costos variables y los costos fijos. De estos costos variables y costos fijos, justamente hemos hablado en la parte superior, ¿no? Que es lo que más nos interesa. Y la suma de los costos de inversión más los costos fijos me darían los costos de lo que se llama costo total. Bien, entonces esto es como una información, esta parte no lo vamos a tocar más, es una información general. Y en la parte inferior también se te está hablando básicamente sobre esto. Se te está detallando qué son los costos preoperativos, que los puedes leer tranquilamente. Se te está hablando sobre los gastos activos, que están referidos básicamente a la maquinaria. Se te habla sobre la depreciación y se te habla sobre el precio unitario de venta. Sobre esta parte sí vamos a detallarte. Esta sesión es un poco extensa, así que un poco de paciencia, acomódate bien, porque vamos a tener que hablar de muchos conceptos. Depreciación. De repente tú habrás escuchado alguna vez este término. ¿Qué es depreciación? Es cuando tú utilizas una maquinaria, compras una máquina, por ejemplo, te dedicas a lo que es carpintería, compraste una sierra circular. Yo te pregunto, ¿la sierra circular te va a durar toda la vida? No creo. Ningún aparato, ninguna maquinaria que uno compra dura toda la vida. Supongamos que la sierra circular me costó 5.000 soles. Entonces, ¿quién tiene que pagar ese costo? Ese costo lo tiene que pagar cuando yo venda la mesa, cuando yo venda la puerta, cuando venda el mueble, el ropero. Entonces, ese costo lo tiene que pagar en ese producto que yo hago, tiene que estar ese costo. Esos 5.000 soles tienen que estar. Entonces, la teoría dice que todo producto, toda maquinaria que tú utilices, entonces debes facturarlo como un costo. Y eso debes facturarlo en todos los objetos que tú produces. Ahí te he puesto un ejemplo, por ejemplo, de lo que es el costo de depreciación, ¿no? Acá tenemos el ejemplo de un taladro que compré, que me costó 450 soles, y ese taladro está proyectado que dure un año. Pues tú me dices, pero profesor, ¿cómo sabe usted que dura un año? Todo producto tiene un promedio de vida, ¿me entienden? Y está relacionado inclusive con la garantía. Cuando tú compras un televisor te dan una garantía. Cuando tú compras un taladro, en este caso, te dan un tiempo de garantía. Entonces, más o menos el tiempo de vida es el tiempo de garantía, es el tiempo que estiman las empresas que esa maquinaria no va a fallar. Pues acá te he puesto un ejemplo. Si el taladro me costó 450 soles y me va a durar un año la garantía, entonces voy a averiguar cuánto voy a cobrar mensualmente como costo de depreciación. Repito, ¿qué es el costo de depreciación? Es lo que te cuesta la maquinaria cuando tú lo utilizas. Es el desgaste. Y ese desgaste aquí no tiene que pagar el producto que tú realizas o confeccionas con esa maquinaria. Entonces divido 450 entre 12. ¿Por qué 12? Porque un año tiene 12 meses.
¿Y cuánto me sale? 37,5. ¿De dónde sale 450? Es el costo del taladro en este caso. ¿Esto qué significa? Que yo debo al mes cuánto cobrar por depreciación del taladro, 37,5 soles. ¿No? Y si yo quisiera saber cuánto voy a cobrar diario, cuánto quiero más o menos debo cobrar por día, ¿qué hago? 37,5, ¿entre cuánto lo divido? Entre 30, ¿no? Un mes tiene 30 días en promedio. Saldría un sol y tanto. Significa que cada vez que yo voy a hacer una puerta, por ejemplo, y esta puerta me toma 5 días y en los 5 días voy a estar usando una sierra circular o el taladro, entonces más o menos debo cobrar por día un sol, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí me salió que la división sale un sol y tanto. Entonces, en 5 días que me demora en hacer el trabajo y que lo voy a utilizar, debería cobrar 5 soles por depreciación del taladro en este caso. Entonces, eso es básicamente, joven, el costo de depreciación. Quiero que lo entiendas esto. Y volviendo a repetir, la depreciación es el costo o es el gasto de la herramienta y eso tienes que cobrar. ¿Ya? ¿Y cómo se calcula? Es lo que te costó la herramienta entre el tiempo de vida o el tiempo que más o menos la maquinaria va a durar. No vas a esperar a que se malogre la maquinaria para cobrar el coste de depreciación. Es el tiempo que la maquinaria dura, es el tiempo que te dan por la garantía y que más o menos está en años. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos con otro concepto que es el precio unitario de venta. El precio unitario de venta. ¿Tú conoces este concepto de precio unitario? ¿Qué es el precio unitario? Es el precio por unidad. Si voy a vender zapatillas, sería el precio por un par de zapatillas. Si voy a hacer queque, sería el precio eh, por el queque, si voy a vender queque completo, o por el precio de una tajada de queque. Es el precio unitario. Precio de costo estamos hablando. No estamos hablando de precio de venta, sino precio de costo. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver este tema del precio unitario de venta que está relacionado mucho con el precio de costo. Y para ello te he puesto acá un ejemplo. Vamos a ver, vamos a este ejemplo que es muy importante. Veamos. Te he puesto dos ejemplos para que me entiendas este tema, porque en la actividad se te pide también que hagas algo parecido, así que mucha atención. Acá te he puesto dos retos. Un estudiante se puso el primer reto, se puso el reto de que va a vender queques, va a preparar queques y va a vender queques. ¿Sí? Muy bien. Muchos de ustedes se han puesto también ese reto. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son mis costos fijos? ¿Cuál es el costo más o menos que siempre voy a gastar? Dependiendo de que prepare 2, 3, 4 queques, entonces el costo fijo, según la teoría, es el luz, gas y agua. Bueno, creo que entiendes por qué pongo luz, gas y agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente para que uses la batidora gastas la luz, para hornear el queque gastas agua y para preparar el queque gastas agua. ¿Sí? Disculpa, para preparar el queque, para hornearlo usas la cocina, usas gas, y para preparar el queque usas agua y estás gastándolo. Lavas los utensilios, por lo tanto vas a gastar agua. ¿Por qué aparece acá depreciación de utensilios o maquinarias? Porque vas a gastar, pues, ¿no? La batidora se va a gastar. La cocina la estás utilizando, se va a gastar la cocina también. Entonces, todos los materiales que tú utilizas se gastan de otra manera. Entonces, siempre tienes que cobrar un costo de depreciación. Estos son costos de la luz, pero ¿por qué tan poquito? Porque estás cobrando lo que estás gastando en ese momento para preparar el queque. No es que acá voy a poner mi recibo de luz que pago al mes, no. Es lo que tú vas a gastar en luz al preparar. Igual lo que vas a gastar en gas, lo que vas a gastar en agua y el costo de depreciación por la herramienta que estás utilizando. Eso es parte de los costos fijos. La suma del total sale 2 soles 80. Igual también los costos variables también. Ahí vas a tú colocar todo lo que necesitas para preparar el queque. Acá te he puesto un ejemplo. No soy experto en preparación de queques, pero te he puesto acá un ejemplo
Más o menos queremos preparar de repente un queque de 1 kilo y te hemos puesto acá algunos precios. Tal vez los precios tú los puedas cambiar, no estás de acuerdo con los precios, es un ejemplo, pero más o menos he puesto gastos, costos de harina, huevo, mantequilla, azúcar, polvo de hornear, leche chica, esencia de vainilla, mano de obra. Pero, por ejemplo, cuando hablo de leche chica, de un sol 70 es el costo del tarro, porque lo voy a utilizar totalmente, ¿entiendes? Cuando hablo de huevo de 2 soles, no es que el kilo de huevo esté 2 soles. He puesto que voy a gastar 2 soles porque para hacer el queque no voy a usar todo el kilo. Entonces he puesto ahí un precio. Entonces lo que tú tienes que hacer acá es colocar los precios unitarios, los precios de costo de cada uno de los elementos que necesitas para preparar, en este caso, queque. Cada uno de ustedes tiene un producto, un reto, por lo tanto va a depender. No todos van a tener lo mismo. He sumado todos los costos, me sale 14,80. Si sumo los dos, tengo 14,80 más 2 soles 80. ¿Cuánto me sale? 17 soles con 60 centavos. Entonces, hasta ahí tenemos que el costo total en la cual yo voy a gastar para hacer los queques, ¿cuánto sería? 17,60. Si, por ejemplo, entonces ahora yo quiero averiguar cuánto me sale como costo unitario cada tajada, entonces lo que hago es dividir, ¿qué cosa? 17 soles 60, ¿entre cuánto? Entre 22. ¿De dónde sale 17,60? Sale del costo total. ¿Por qué sale 22? Porque yo estoy suponiendo que del que voy a preparar voy a sacar 22 tajadas. Entonces, ¿qué significa? Que el costo de cada tajada, ¿cuánto me sale? 0,80 centavos. Es una idea, es un precio promedio, puede ser menos tal vez, ya habría que verlo con la persona que va a hacer el proyecto, y ya pues a 80 centavos y podría vender cada tajada, por ejemplo, creo que se vende a 1 sol, entonces está ganando 20 centavos por cada tajada. Entonces, esta es la forma de averiguar el precio unitario. Acá te he puesto otro ejemplo de una persona que va a hacer chompas, va a tejer chompas. El costo fijo sería la luz, el costo fijo sería la depreciación de sus maquinarias, porque va a usar herramientas. Acá también he puesto costos, he sumado. Como es una chompa, va a gastar en lana o hilo. He puesto 4 billos, he puesto un precio. La chompa es cerrada, no utiliza botones, no necesita esto, ni utiliza cierre. Si la chompa es abierta o tiene botones o usa cierres, entonces vas a tener que agregar esos costos ahí. He sumado los dos costos y sale 26,80. Quiero averiguar el precio unitario de costo, divido 26 soles 80 entre 1. ¿Por qué? Porque este es el costo total. Y 1 porque voy a fabricar o voy a confeccionar una chompa. ¿Cuánto me sale el costo de la chompa? 26,80. ¿A cuánto lo voy a vender? De repente lo puedes vender a 30, 40 soles. Eh, pero obviamente la venta es mayor que el costo, ¿no? De eso se trata, de ganar. Entonces, joven estudiante de primero a quinto año, la intención de estos dos ejemplos es que tú entiendas cómo hacer tu presupuesto con lo referente a cuánto vas a gastar para preparar o confeccionar algo. ¿Sí? Y esto es muy importante, ya que en tu reto te estoy pidiendo algo similar. Bien, acá te damos algunos consejos y aparte te damos un concepto de punto de equilibrio. Según el marketing, el punto de equilibrio, acá lo está diciendo, dice es el número de unidades de producto que debo vender para no ganar ni perder. Ese es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio lo vamos a tocar en otra sesión. Te damos los conceptos para que tú los vayas leyendo y luego al final aquí te estoy mostrando la fórmula referente al punto de equilibrio. Entonces, el punto de equilibrio es un concepto en el marketing muy interesante que lo vamos a ver posteriormente, pero sí quiero que veas el concepto. Dice que el punto de equilibrio, ya que lo estoy subrayando, es el número de unidades del producto que debo vender para no ganar ni perder. O sea, hasta ese punto vas a llegar y vas a poder salir adelante. ¿Sí? Entonces, el concepto de punto de equilibrio. Muy bien.
Como siempre, ahora sí estamos listos para hacer nuestro reto, para hacer nuestra actividad. Para ello, ten en cuenta estas 4 indicaciones muy importantes para que tu reto sea considerado y tengas una muy buena evaluación y me demuestres que has aprendido y has logrado las capacidades que queremos. Sí, ya sabes que lo único que quiero que copies en tu cuaderno es la hoja de actividad. 2, la actividad debe realizarse es copiar toda la hoja. Tienes que copiar todo, desde el título, tienes que llenar los datos de la tabla 1, hacer la tabla 1, tienes que copiar los enunciados, hacer la tabla 2, tienes que copiar los enunciados, el número del ejercicio, contestar y luego hacer el número 4. O sea, tienes que hacer todo eso como se está indicando aquí, ¿verdad? Y todo esto lo vas a hacer de acuerdo a la explicación del material. Bien, acá te estoy planteando el mismo cuadro que ya viste anteriormente. Este cuadro lo vas a hacer con respecto a tu reto. Ya cada estudiante en la sesión anterior ha confirmado su reto, qué es lo que vas a vender, qué es lo que vas a preparar con ayuda de tus familias. Entonces, ahora aquí me vas a colocar tu reto, como lo hemos estado haciendo anteriormente, en los ejemplos que ya hemos explicado aquí. Tenemos un ejemplo y acá tenemos otro ejemplo. Vas a ponerme el reto, me vas a poner tus costos fijos y para ello te vas a guiar del material que te he entregado, en los 2 ejemplos. Me vas a poner a cuánto ascienden tus costos fijos, me vas a poner tus costos variables, que va a ser dependiendo del material, y me vas a colocar los costos, ¿no? Vas a sumar esto, vas a sumar esto, vas a sumar los 2 de acá, y finalmente vas a tener el gasto total. ¿Sí? Y de ahí inclusive podemos calcular nuestro precio unitario. Ya sabes que el precio unitario de costo es simplemente la división de este total entre el número de productos que tú has sacado. Pero eso todavía lo vamos a ver posteriormente. Por ahora, lo que queremos que tú aprendas a manejar este cuadro es el cuadro de presupuesto, donde están los costos en la cual tú vas a tener que hacer para preparar tu producto. Bien, la pregunta 3, que es un punto de equilibrio, ya te lo mencioné, está acá. El concepto es bastante sencillo, es cuestión de que lo leas nomás y me lo digas con tus propias palabras, ¿no? Aquí está el concepto de punto de equilibrio. Es simplemente leer el concepto y entenderlo. Y en la pregunta 4 viene la metacognición referida a qué aprendiste el día de hoy y para qué te servirá, ¿sí? Bien, querido joven estudiante, esperamos que esta sesión te sirva de mucho para la vida. Ten en cuenta mucho los ejemplos que se te ha dado y bueno, esperamos que entregues la actividad en el tiempo determinado y repito, si tienes alguna duda, comunícate con mi persona eh, para poder ayudarte en cualquier situación que se te presente. Sí, saluda a tu familia, cuídate mucho y espero que presentes la actividad tal como se indica. Muchas gracias, hasta luego, hasta otra oportunidad.